Bien, como siempre, un cordial saludo. Gracias a todos los que nos amplían, como siempre un cordial, un respetuoso saludo. Gracias por este tiempo. A todos ustedes, los que están ahí, gracias. Los que están a punto de conectarse, pues pedimos al Señor que sus conexiones sean de la mejor forma. Así que de verdad gracias. Y bueno, como siempre aquí aprovechando, como lo hemos denominado para estos días, que el Señor ha tenido tenernos en un tiempo de aprovechando bien el tiempo, así se ha denominado nuestras tardes, aprovechando bien el tiempo. A todos los que nos están viendo, gracias, buenas tardes. Y como siempre, haciéndoles una muy cordial invitación a que se vinculen a nuestros estudios bíblicos de cada día. Como se han dado cuenta, pues maestros que están siendo preparados en la palabra, con limpieza, con pureza. Así que no hay excusa, no hay excusa. Si usted no ha ubicado a alguna persona en este tiempo, ubíquela, dígale, mire, ya estamos en aprovechando bien el tiempo y orando en el Señor para que sea un tiempo de gran bendición, estos minutos que el Señor nos concede por su infinita misericordia, confiando que sea un tiempo de gran bendición. Amén. Así que para todos ustedes, bienvenidos, de verdad bienvenidos. Y aquí estamos, dándonos nuestra cita diaria con la palabra y pidiéndole siempre a nuestro Rey de Gloria que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Haríamos bien si empezamos en oración. Haríamos muy bien si ponemos este tiempo como dependencia única en nuestro Rey de Gloria. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo y te bendecimos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Porque tú eres nuestro Rey de Gloria, bueno, fiel, santo y justo. Gracias, amado Señor. A cada persona que nos ve en las diferentes ciudades, aún en los diferentes países, en los diferentes lugares, Señor, que sean un instrumento para tu gloria, para que el nombre de Cristo sea predicado, Señor, para que el nombre que es sobre todo nombre, Señor, sea predicado y levantado, Señor, para arrepentimiento, para perdón de pecados. Señor, ayúdanos, Padre, a no ser una iglesia estática, sino a ser una iglesia viva, activa, orgánica, en Cristo Jesús, Señor. Tal vez hoy haya confinamiento, aislamiento, y cumplimos obediente y sujetamente. Pero lo que sí es claro es que tu palabra no está presa. Te damos gracias por permitirnos, Señor, aún el que se pueda predicar tu palabra. Porque llegará un día en que ni esto podamos hacer. Por eso mientras ese día llega, Señor, ayúdanos. Ayúdanos para ser diligentes y obreros aprobados. Que no tengamos nada de que avergonzarnos. Que prediquemos con exactitud tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, mi amado hermano, acompáñeme por favor a Lucas capítulo 18 y vamos a estar leyendo desde el versículo 9. Estaremos viendo una parábola, como les decía yo ayer, la parábola tiene un punto principal. La parábola no se aleja de una realidad, aunque ciertamente no es la realidad, pero no se aleja de una realidad en cuanto a enseñanza se trata. Así que hoy volvemos a las parábolas, volvemos a una parábola que el Señor Jesús en su momento está expresando y está enseñando. De manera tal que vaya, acompáñeme por favor a Lucas capítulo 18 y vamos a estar leyendo desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Y está el Señor Jesús, escucha, mira, los que tienen su Biblia ahí, espero que todos tengan Biblia. Dice lo siguiente: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros,
dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, subraye consigo mismo. Muy bien. De esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, versículo 13 del capítulo 18 de Lucas, Evangelio de Lucas, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Señor, mi Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muy bien. Lo que estaba haciendo este hombre, vamos a ver dos personajes en la parábola que está expresando el Señor, el fariseo y el publicano. Y vamos a ver que el Señor Jesús está enseñando una parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. O sea, estaba con un grupo ciertamente que se creía mejor que los demás. Y dice lo siguiente: el fariseo estaba puesto en pie. Ahora bien, pues el puesto en pie seguramente sí no era una posición que estuviese prohibida. Podía ser de pie, de rodillas, o tendido en el piso, o con la cabeza inclinada. El tema no era la forma, el tema ciertamente era la esencia. Dice, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo, o sea, oraba para él mismo, de esta manera. Ahora, ¿conocía seguramente Dios y algunos principios? Sí, decía, Dios te doy gracias, Dios te doy gracias. Pero mire su forma de dar gracias. Su forma de dar gracias está enfocada en Dios. Yo te doy gracias como diciendo, Señor, te doy gracias. Te doy gracias por mí. Gracias por mí. Porque no soy como los otros hombres. Como no soy. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aun como este publicano. A mí me llama la atención porque en nuestro seminario de evangelización hay una pregunta que por lo regular es con la que entramos para evangelizar. Y la pregunta es, ¿te crees una buena persona? Pareciera que aplicando a este fariseo esa pregunta, muy seguramente de estas 4 cualidades supuestamente que él menciona, podríamos asegurar que muy seguramente, asegurar con toda seguridad, o sea, con toda certeza, seguridad, con toda seguridad, con toda certeza, 1000 veces sí, que muy a la fija este hombre estaba haciendo esas 4 cosas. Lo que pasa es que su apariencia, su maquillaje, su apariencia externa muy seguramente no le permitía, no se le permitía ver. Pero lo que él está diciendo es tal vez lo que su conciencia está gritando en el momento, pero como se cree justo, como se cree bueno delante de Dios. ¿Y por qué se cree bueno y por qué se cree justo? Porque está cumpliendo con una ley externa, ¿no? ¿Cuál ley externa? Ayuno 2 veces. O sea, esas leyes externas casi siempre se llevan a cabo para que otros vean que eso se está haciendo. Pero muy seguramente lo anterior era lo externo, lo interno, lo que llevaba, lo interno. Pero estaba cumpliendo con unas leyes externas. Ayuno 2 veces a la semana. Seguramente estos eran de los que, como los fariseos de la época,
se paraban en las puertas para que todo el mundo los viera, se paraban en las puertas para que todo el mundo viera que ellos sí estudiaban, que eran estudiosos, que conocían la ley. Les encantaba figurar, les fascinaba que todo el mundo tuviera que ver con ellos. O sea, como a la época de hoy, ¿no? Les encanta que los escuchen, que hacen milagros, que liberan, que hacen, ¿cómo se llama? Exorcismos, que hacen, bueno, que dicen tantas cosas. Les encantan que le vean lo externo, ¿no? Sin embargo, al interior de sus casas se guardan muchas cosas, muchas cosas. Pues este era como de ese corte, ¿no? De ese talante. Y dice, y doy diezmo de todo lo que gano. A el tema del diezmo con ellos, sí, diezmaban efectivamente, pero lo hacían con el ánimo de que los vieran, ¿sí? Y lo hacían con el ánimo de que la gente notara cuán generosos ellos podían ser para Dios, aunque para con los hermanos y para con los semejantes no eran así. ¿Por qué? Porque lo que pretendían era que los demás los estuvieran viendo. Bueno, eso con respecto a este personaje, pero ya vamos a ver cómo Jesús pasa de la parábola, cómo pasa Jesús de una parábola a un hecho real más adelante, en unos capítulos más adelante. Y dice, mas el publicano estando lejos, o sea, habían dos extremos en aquella época, en un país tan pequeño como Israel, en un país tan pequeño como este, en una extensión tan pequeña, habían unos odios muy grandes. O sea, el fariseo no podía ver, el publicano los detestaban, los aborrecían, los odiaban. De hecho, ellos eran recaudadores de impuestos y ellos ciertamente oprimían a parte del pueblo por impuestos a favor del imperio de la época, el imperio romano. Y dice así, mas el publicano estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo. O sea, él dice estando lejos. Muy seguramente el fariseo se apartó de él, ¿no? Dijo, bueno, este de pronto me prende las pulgas o huele tan mal, o bueno, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que el fariseo se creía muy bueno. Ahora, cuando dice tan lejos, puede ser que se hizo en la última de las bancas, como diciendo él, Señor, no soy como tan digno de estar acá. Y no por la indignidad del mismo, sino porque tal vez reconocía al interior de que se iba a inclinar ante alguien verdaderamente santo, ¿no? El arrogante desconoce la santidad. El arrogante desconoce la gracia. Para el orgulloso, para el altivo, la gracia no cuenta. Para el orgulloso, para el altivo, lo que cuenta son las obras. Para el arrogante, para el orgulloso, no cuenta la gracia. El arrogante, el orgulloso, el prepotente, para él cuenta lo que él hace. Para el publicano, en este caso, no contaba nada, no tenía nada que ofrecer, sencillamente estaba diciendo, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos, sino que se golpeaba el pecho. El golpear el pecho era como un indicativo de que había algo que le dolía muy adentro y quería como sacarlo. ¿Y qué era? Vamos a ver, diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Sé propicio a mí que soy pecador. O sea, él golpeaba su pecho como diciendo, tengo algo acá, Señor. Tengo algo acá, Señor. Y es que soy pecador, y es que mi pecado me constriñe y tengo algo acá. Pero vengo, Señor, porque yo sé que hay uno y a quien debo acudir, al que debo de clamar, sé propicio. Y ese es el tema de hoy, sé propicio. Hoy sé propicio. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. El término propicio, a veces pasamos por alto muchas palabras y la verdad es bueno detenernos en las palabras porque las palabras nos amplían un poco más y nos ubican dentro del contexto también y ciertamente nos ayudan a sentar las bases de nuestra enseñanza hoy. No era un ruego general por misericordia lo que estaba diciendo, sino más bien para que Dios le proveyera de expiación, más bien para que Dios le proveyera de alguien que lo pudiera salvar. Eso es lo que está diciendo él. Y hasta ese momento no estaba el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero él estaba diciendo, Señor, sé propicio. O sea, alguien, Señor, provéeme algo, provéeme de alguien, Señor, que traiga salvación. Propicio significa, como les decía, es bueno las palabras, significa, es como decir, sé benigno, ten piedad, sé oportuno, sé favorable,
Propicio apunta a hacer que algo o alguien salga favorecido. Propicio realmente es un adjetivo, pero apunta hacia, Señor, envía a alguien que pague esto por mí, que me quite esto, que me quite esto que tengo aquí. ¿Sí? Sé propicio. Y dice la palabra que él oró de esta manera, dice, sé propicio a mí, pecador. O sea, él reconoce una condición, es pecador. Y mire lo que dice el versículo 14. Os digo, o sea, os digo es una afirmación absoluta, una afirmación que no admite ningún tipo de excepciones. Os digo significa, es un absoluto. O sea, esto que les voy a decir tiene autoridad divina, eso significa os digo. Que éste descendió. ¿Quién es este? ¿Quién es este? El publicano. Este descendió, escuche, este descendió a su casa justificado antes que el otro. Dice así, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Se acuerda que aprendimos que solamente en Cristo hallamos qué? ¿Ustedes se acuerdan o no? Cuando hablamos de solo gracia, en Cristo hallamos qué, porque Él es qué, Él es nuestra propiciación, nuestra redención, nuestra justificación, en el Espíritu hay santificación, en Él hallamos resurrección y por Él glorificación. Esto completo es salvación. Amén. Todo en Cristo Jesús. Entonces cuando Él dice sé propicio, está diciendo Gilas Comay. Cuando está diciendo sé propicio es Señor, por favor. Alguien. Y cuando habla de que el Señor Jesús dice, este fue justificado, quiere decir que se fue declarado justo. Quiere decir que en la actitud de él fue declarado no deudor. Eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces, si quisiéramos parafrasear sin cometer algún error, por favor, en el versículo 14 dice, les afirmo contundentemente que el publicano, este descendió a su casa no siendo deudor, antes que el otro. ¿Y por qué? Escuche, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Ahora, el término aquí enaltecer, con respecto a lo que estamos leyendo, es que se enalteció ciertamente. Enaltecer significa, le dio todo el crédito a su propia humanidad. Le dio todo el crédito a lo que él es. ¿Y por qué le dio todo el crédito a lo que él es? Por las obras que él venía haciendo. ¿Cuáles obras estaba haciendo? Ayunaba y diezmaba. ¿Sí? ¿Y qué decía que no era de aquel? Decía que no era ladrón, ni era injusto, ni era adúltero, ni aún como este publicano. Pues todas estas cosas pareciera estaban contenidas en este fariseo al tratar de esta manera y al ver de esta manera al publicano y al pararse delante de Dios de esa manera. Se lo explico. Si era ladrón, ¿por qué? Porque la gloria era para él. ¿Se la estaba robando? Sí, la gloria es para el Señor. ¿Si era injusto? Sí, claro, era injusto, porque él se estaba poniendo por encima del otro. Él se estaba creyendo mejor que el otro. ¿Era injusto? Sí, porque la justicia no era la de él, la justicia debe ser la de Dios. ¿Adúltero? Claro que era adúltero. No le quepa la menor duda. ¿Por qué? ¿Por qué adúltero? Porque ciertamente estaba alterando los principios y las verdades eternas. El tema aquí era que no fuese orgulloso, o sea, estaba adulterando ciertamente lo que los principios en el Antiguo Testamento también enseñaban con respecto al orgullo. Muy bien, y dice, ni aún como este publicano. O sea, aparte de todo, él no se consideraba como sus semejantes. Pareciera que estaba por fuera de considerarse como sus semejantes. Así que cuando nosotros vemos el término justificado, que es de didaikomeos, significa, o sea, haber sido justificado, y aquí el término haber sido justificado, el Señor le está diciendo en didaikomeos, como está acá, le está diciendo, este ha sido declarado no deudor permanentemente. Y para ello Jesús no apeló a ninguna autoridad rabínica. Él no llamó a ningún rabino, le dijo, oiga, rabino, mire, no. Su declaración, cuando él dice, os digo, está afirmando su absoluta autoridad. ¿Cómo qué? Como el Cordero Santo que vino a ponerse, digámoslo así, en el lugar nuestro para que
la ira del Padre fuera sobre él y no fuera sobre ese publicano. ¿Me estoy haciendo entender? Desde ese momento ya Cristo empezaba a desarrollar su misión cuando vino. ¿Cuál? La de ser el Cordero Santo que iba a pagar por cada uno de nuestros pecados. Y esto, escucha hermanos, sin ningún tipo de obras, méritos, cumplimiento de la ley, sin ningún logro moral, sin ningún logro espiritual, ningún ritual, ninguna penitencia, ningunas buenas obras, sin ningún tipo de ceremoniales, sin cualquier otra actividad meritoria. Este pecador culpable fue declarado instantáneamente justo. La única justicia aceptable para Dios es la justicia, escuche, perfecta que ningún esfuerzo humano puede alcanzar. Se lo repito, la única justicia aceptable para Dios es la justicia perfecta. ¿Cuál es la justicia perfecta? La que ningún esfuerzo humano puede alcanzar. La justicia perfecta es solo a través de Cristo. Él es quien debe ser propicio para nosotros siempre. Cada vez que vayamos al Padre, vamos y a decirle, Señor, sé propicio. O sea, ¿qué es ser propicio? Señor, acudo para que sea sobre el Cordero, sobre Jesús. ¿Qué? Mi pecado. Y como no se la pudo ganar, escuche, esta justificación, Él no se la puede ganar. Ni ningún ser humano se la pudo ganar, ni se la puede ganar, pues el Señor, el Padre, la brinda como un regalo a los pecadores arrepentidos, en este caso al publicano, que ponen su confianza en Él. Llegó con la cara abajo, o sea, como diciendo, no tengo más a dónde ir. Pero el orgulloso, ¿no? El santurrón del fariseo y de los que son como él, solo lo que están trayendo para ellos es que el Señor se está cada vez separando más de ellos, porque dice la palabra que Él resiste al altivo, Él resiste al soberbio. El siloquio de lo único que hizo fue que el Señor se apartara. Le sirvió fue para reafirmar su propia confianza, para sacar a relucir su propio yo, para sacar a relucir su condición, ciertamente como humana, de que él todo lo podía. Y no sabe que lo que estaba viendo, reflejando, era una condición miserable, peor incluso de la que cuando llegó, porque cuando llegó hasta ese momento no había abierto la boca este fariseo, pero cuando sale seguramente, él no nota su condición miserable, orgulloso. Así ocurre con muchos hermanos, todos les notan el orgullo menos ellos mismos. Así que que sea un tiempo, hermanos, alguien me está preguntando que qué significa soliloquio. Soliloquio es hablar para consigo mismo. O sea, ese hablar para consigo mismo lo que hizo fue reflejar de este fariseo una condición más miserable. Porque escuche, la expiación, o sea, la obra de Cristo en la cruz no tiene ningún valor para los arrogantes que se creen muy morales, que se creen muy religiosos, para aquellos de falsa piedad extrambótica, extraordinaria. Para ellos no es suficiente la cruz. Hay que anexarle algún tipo de obra, rituales, ceremonias, no sé, tantas cosas, hermano, para ellos es necesario. Dice, porque cualquiera, versículo 14, que se enaltece en el más puro término de la expresión, dice, porque cualquiera que se enaltece, ¿cómo está ahí? Léalo conmigo, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado. En el más puro término, aquí el humillado significa aplastado en pérdida, castigo eterno. Aquí el término humillado significa eso. Se lo parafraseo. Porque el que se enaltece será aplastado en pérdida. Porque el que se enaltece será castigado eternamente. ¿Sí ven cuando el Señor, por qué es tan serio el tomar el hecho de enaltecerse, de ser orgullo, de ser altivo? Dios aborrece, Dios mira de lejos al altivo, hermanos. ¿Sí? Aquí, si quisiéramos hacer un paralelo entre el fariseo y el publicano, entonces podríamos hablar de un fariseo que ya estaba condenado. Ya salió condenado. El otro salió justificado, el otro salió sin deuda. ¿Sí? El fariseísmo o el condenado cree siempre que son buenos. ¿Por qué? ¿Por qué creen que son buenos? Porque todo lo soportan sus obras, y ojalá si se menciona la ley, y ojalá si se mencionan ciertas cosas así como medio estrambóticas, pues ciertamente ellos creen que sus obras son buenas.
Creen que el reino de Dios es para ellos solamente, y esto solo por revelaciones extraordinarias, y lo anterior son como ciertamente como si fuera su llave personal, particular. Sus revelaciones extrañas son como su llave personal o particular para entrar al reino de los cielos. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Espero que me estén entendiendo. Estoy sentando las bases para que veamos cómo el Señor Jesús pasa de una parábola a un hecho real. ¿Sí? De una parábola a un hecho real. Entonces, los condenados, que ya están condenados por su arrogancia, por su fariseísmo, ¿sí? Su arrogancia, su fariseísmo, los hace creer, ¿no?, que son como exclusivos para el reino, que para ellos hay una revelación muy especial. Y que ciertamente como hay una revelación tan especial, tan única, tan extraordinaria para ellos, a los demás, como en la época acá, los describen como perros o cerdos. Así era como miraba este fariseo a este hombre, ¿sí? Entonces por eso es que aparte de la cristiandad, o a los que decimos ser cristianos, seguidores de Jesús, nos llaman perros o nos llaman cerdos, porque seguramente no cumplimos con muchas cosas externas con las cuales ya Cristo cumplió. Si no hubiera sido así, hermano, escuche, la presente escena, la que le voy a presentar más adelante, entonces, escúcheme lo que le voy a decir, no hubiese sido suficiente. Muy bien. El arrogante, el que ciertamente está condenado porque es una realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque se enalteció el mismo. Creen que esos méritos, con esos méritos ya han ganado la salvación. Y eso como que les da la potestad de hacer con quien quieren y como quieren aquí en este plano, en la tierra, como quieren y lo que quieren. Porque ellos están por fuera de lo natural, ¿no? Pareciera que se presentan como los grandes instructores, sacerdotes, apóstoles, profetas. Entonces pueden hacer lo que quieren, con quien quieren y como quieren. ¿Sí? Y siempre están buscando quien los elogie, aún si por ellos fuera que Dios mismo los elogiara. Les encanta el elogio, les encanta que lo están diciendo cuál sensei es, cuán maestro es, cuán sabio es, o lámpara de sabiduría, o brote de toda ciencia. Les encanta, ¿no? Parecía ser así este fariseo. Este pecador, ¿qué estaba haciendo? Declarándose pecador. ¿Qué estaba haciendo? Buscando a su Salvador. ¿Qué más? Se declaraba como indigno. Pareciera desde su propia descripción como si se declarara indigno de estar allí, ¿no? Y sabe él que se trataba de pedir perdón y de buscar salvación. Y sabe él que no la podía hallar, porque él no dice nada más, no la podía hallar, dice, sé propicio, o sea, no la podía hallar si no era por un regalo, si no era por gracia. Por eso era que lo buscaba perdón antes que aprobación. Y buscaba la cruz antes que obras, aunque vuelvo y le repito, hasta ese momento Cristo no había sido crucificado. Bien, pues Cristo coloca ciertamente en la panorámica, coloca esta parábola. Lo más tremendo de todo esto, mis amados hermanos, es que más adelante, en el capítulo 23, mi amado hermano, en el versículo 33 de Lucas capítulo 23, versículo 33, pareciera que sale como a relucir en vivo y en directo lo que fue en su momento una parábola. Mire usted. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Cristo y dos malhechores. Pareciera, no quiero cometer un error, solamente es una analogía, solamente estoy acudiendo a un ejemplo. Pareciera como si a un lado hubiesen puesto al publicano y al otro lado al fariseo. Vamos a ver. Ahora, ¿por qué tuve que acudir inicialmente al capítulo anterior? ¿Cristo prometió justificación? Sí. Muy bien. ¿Hasta ese momento el que descendió a su casa fue justificado? Sí. ¿Él les reveló, les mostró a este grupo que era por gracia? Sí. ¿Qué tuvo que hacer el publicano? Simplemente pedir perdón, humillarse.
y esperar en fe que fuera así, y este fue justificado. ¿De acuerdo? Pues si Cristo lo dijo en una parábola, Cristo tenía que cumplir lo que había dicho en la parábola. Y en él se cumplió todo. Por eso, mis amados hermanos, es que es muy claro. En él se cumple absolutamente todo. Y dice, y Jesús le decía, le crucificaron allí, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y Jesús decía, primero habla Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes, se burlaban de él, diciendo a otros, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, o sea, se burlaban y acercándose y presentándole vinagre y diciéndole, si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre el título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, uno de los que estaba ahí. Yo creo que no hay una injuria más grande para el Señor que el creer que nuestra salvación es por obras. Creo que le injuriamos. Que el creer que tenemos nuestros propios méritos, creo que le injuriamos. Me pareciera como si fuera el publicano, el fariseo el que estuviese ahí. Dice, le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero se le estaba diciendo de una forma también burlona. Creo que nos burlamos del Señor cuando creemos que es por nuestras obras que somos salvos, cuando creemos que es por nuestras obras que ciertamente nos mantenemos aún. Y dice, respondió el otro, le reprendió, escuche, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? O sea, este ya estaba condenado. Para eso no se lo reveló, o sea, esto no se lo reveló nadie y no necesitaba una revelación extraordinaria porque ellos dos estaban condenados. Los dos estaban condenados, como en el fariseo y el publicano. Ambos estaban condenados, ambos. El publicano y el publicano que se postró, él sabía que él estaba condenado. Había algo ahí que le decía, Señor, estoy condenado, sé propicio a mí. O sea, como quien dice, sálvame, ten piedad de mí. Pues aquí le dice este hombre también, ¿y no temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad, está hablando de los dos, nosotros a la verdad, este tuvo la actitud diferente del anterior. ¿Se acuerdan del publicano? Actitud diferente. Y este tiene una actitud diferente. Dice, mire, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. El publicano dice, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Este está diciendo, yo me merezco lo que estoy recibiendo porque mis hechos así lo indican. El publicano que les leí al comienzo en la parábola, el Señor le dice, mire, este pecador, este publicano está diciendo, sé propicio a mí que soy pecador. O sea, sí, Señor, yo me merezco el castigo, pero por favor, ten piedad, envía a alguien o pon a alguien, Señor, para que ese castigo no sea sobre mí. Y dice, y sigue ahí, y dijo Jesús, dijo Jesús, acuérdate de mí, dice, estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, ¿quién? ¿Quién le dijo a Jesús? Si quisiéramos volver atrás, vuelvo y le digo, no es tergiversando la palabra, sino como volviendo atrás con respecto al publicano. Pareciera que fue el publicano. El publicano, en otras palabras, está diciendo, acuérdate de mí. El publicano, en otras palabras, le está diciendo, sé propicio a mí. En el anterior, en la parábola. Y este malhechor parece que le está diciendo lo del publicano. Señor, sé propicio a mí. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo. O sea, en el momento en el que el Señor habla del fariseo, en la parábola, en ese mismo momento, con la actitud que él se acercó, fue justificado. O sea, ya no declarado deudor. Lo mismo ocurre acá. Le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, ya has sido justificado. Ya no debes nada.
vas conmigo a donde el Padre. ¿Por qué? Porque has puesto los ojos en mí. Amén. ¿Vamos bien? Como dándose el cumplimiento de Isaías 53:12, ahí se cumple la profecía, ¿no? Ahí se cumple la profecía. Y mire lo que dice, y vamos a desarrollarlo ciertamente. Los versículos hasta el versículo 38, lo que hemos visto es burla, solo burla. De todos se están burlando. Sálvate a ti mismo. Si eres Dios, sálvate a ti mismo. Si eres Dios, sálvate a ti mismo. Jesús estaba siendo expuesto como un malhechor. Por favor, ¿no? Por favor, o sea, como un favor, expuesto como un malhechor. El Padre lo había dejado que se expusiera como un malhechor, como por favor o a favor de nosotros. Lo que ellos no sabían es que Jesús, siendo Dios, Él sí se podía salvar. Pero la misión de él no era salvarse él. La misión de él era salvarnos a nosotros. Así que, mis amados hermanos, les animo a que seamos muy cuidadosos y reverentes para que no nos adormezcamos y como que tengamos en poco la obra de la cruz. Y tenemos en poco la obra de la cruz cuando a esto queremos ponerle obras, cuando esto queremos ponerle nuestros talentos, nuestros dones, cuando queremos anexarle más cosas, tenemos como en poco la obra de la cruz. ¿Sí? Él es un rey salvador. Él es el rey salvador. Pero mire lo que dice acá en el 39. Ya les dije, hasta el 38 lo injuriaban los gobernantes, los soldados, todos se burlaban, lo injuriaban. Y en el versículo 39 dice la palabra, pareciera no parar la injuria. Uno de los malhechores que estaba colgado le seguía injuriando, o sea, se seguía burlando. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Como esa actitud, digamos, de incredulidad, de esa actitud de burlarse, de mofarse del Señor, como diciéndole, sálvate a ti mismo, como burlón, como uno que nunca había creído nada, y es triste ver cómo los que se burlaron no negaron los milagros de Jesús, pero sí habían endurecido sus corazones. ¿Y por qué les digo que no habían negado los milagros de Jesús? Porque dice la palabra, el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó. O sea, ellos sí habían visto los milagros, habían visto los prodigios, las señales, las maravillas. Y hermano, esto también desvirtúa algo que venía corriendo hasta este tiempo. Y es el tema de los milagros. Para que se den cuenta ustedes, mis amados hermanos, que los milagros no salvan a nadie. ¿Sí ven? Estos habían visto muchos milagros, pero a cambio de que por esos milagros, escuche, ellos inclinaran su corazón, parece que habían endurecido su corazón. Y él no vino a salvarse a él mismo. Su misión era salvarnos a nosotros. Su misión era que ninguno se perdiera, como está ahí también escrito en Lucas capítulo 19, versículo 10. Acompáñeme ahí, por favor. 19:10, más adelantico, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a eso. En Mateo Marcos, dice la palabra, en Marcos capítulo 10, versículo 45, dice la Biblia, escuche. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A eso vino. En Filipenses capítulo 2, versículo 8, los que estuvieron en Filipenses con nosotros saben, y lo estudiamos, o por lo menos estuvimos en nuestra exposición, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se despojó. Y todo esto lo hizo por nosotros. Pero mi amado hermano, hoy parece que puede más como la incredulidad de muchos. Como en aquel tiempo, no entendían que para ser salvos, él no podía salvarse a sí mismo. Para ser salvos no se podían salvar a sí mismos. Se necesita de un sustituto. ¿Este es quién? Jesús. Hermano, Jesús es el sustituto. Y sobre él todo el castigo. Y nosotros los pecadores. Y sobre nosotros todo el perdón. A causa del castigo de él.
Y nosotros como que por momentos caemos en incredulidad y le creemos a muchas cosas y creemos en tantas cosas que se dicen de Jesús, pero a veces pareciera que no lo creemos todo. Y le pedimos, haz por nosotros lo que quisiéramos recibir. O sea, como que tenemos un Jesús más como mandadero y mensajero, antes que un Jesús considerarlo rey. Entre otras, escuche, solamente en el Nuevo Testamento a él se le llama rey verdaderamente como debe ser. El resto fue rey de pura burla. Pero vamos a ver quiénes le llamaron rey solamente. Bien, más adelante. En el versículo 40 y 41 pareciera como si ya pasaran los insultos. Cuando tú lo miras, pareciera que ya pasaron los insultos. Dice, respondiendo el otro es el malhechor, como diciendo el publicano, ¿no? Bueno, no quiero ir como tergiversar, pero aquel que sí realmente vio Jesús y se humilló. Pero le dijo el otro malhechor, escuche, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, o sea, reprendió a aquel que se estaba burlando de Jesús. Aquí cesan los insultos. Y parece que hubo un cambio de actitud en este malhechor. Y seguramente no lo sabemos porque ese cambio seguramente de haber visto que Jesús tenía como una relación con el Padre muy íntima en ese momento. Seguramente eso, porque en el 34 Jesús decía, Padre, perdónalos. Seguramente cambia su actitud porque ve a Jesús diciendo perdónalos. ¿A quiénes? A estos que lo estaban matando, que lo estaban flagelando. A ellos Jesús le dice al Padre, perdónalos. Seguramente a causa de esto que él escucha de Jesús y también que Jesús no responde ante ciertos insultos, seguramente por eso también es movido el corazón de este hombre y como que su corazón gira. Tal vez fue impactado por la humildad de Jesús o por la forma como oró por los que lo estaban ejecutando. Lo importante aquí no logramos descifrar qué fue realmente el cambio de actitud. Lo importante aquí era el corazón de este hombre que estaba puesto en ese momento en Jesús y cómo él se declaraba pecador. Y le dice a este hombre, escuche, le reprende y dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, mas este ningún mal, dice, hizo. ¿Cómo sabe él? ¿Cómo sabe él que Jesús no hizo ningún mal? ¿Cómo sabe? Saben, hermanos, cuando Jesús toca el corazón de este hombre, por lo que Jesús ciertamente revela toda su gracia, gira por completo su actitud. ¿Me estoy haciendo entender? ¿A causa de qué? De lo que vio de Jesús. ¿A causa de qué? Del perdón de Jesús. ¿A causa de qué? De la gracia. El corazón por completo giró de este hombre. ¿Y sabe qué es lo que a nosotros ciertamente nos tiene hoy? Su gracia. Su gracia, hermano. Este hombre no tenía nada que ofrecer. Nada, este hombre no tenía nada que ofrecer, este malhechor no tenía nada que ofrecer para el reino, como tú tal vez, o como yo mejor, yo no tenía nada que ofrecer, aún a diario tenemos que postrarnos sin carnes y Señor, no tenemos nada que ofrecerte. Ahora él tenía la postura como de aquel que se menciona en el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? En Mateo capítulo 5, versículo 3, cuando dice, bienaventurados, vamos a leerlo, leámoslo. Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice la palabra, bienaventurados los pobres en espíritu. Este había tomado la actitud, este había sido tocado por una actitud de pobre espiritualmente. Reconoció su pobreza, se arrepintió, no tenía nada que ofrecer, lo hizo como pobre. ¿Qué hace un pobre? Pedir. Él reconoció su pobreza espiritual, su indigencia espiritual y le dijo, Señor, por favor, mire cómo le dice más adelante, así como el publicano, ¿se acuerdan? Sé propicio a mí. Mire cómo este hombre le dice acá, respondiendo ahí, estoy en mi texto, le dice, nosotros a la verdad, mas este ningún mal ha hecho. Y versículo 42, y le dijo a Jesús, acuérdate de mí. Como quien dice, Señor, voltéame a mirar, sé propicio a mí, Señor.
Por favor, voltéame a mirar, sé propicio a mí. ¿Sí? Como que dice, acuérdate de mí. Él ya había revelado su condición de pecador, pero ahorita estaba revelando su condición de pobreza espiritual. Necesitaba un Salvador. Claro, en la condición que estaba él, ya para que este forro. Pero parece ser que él vio más allá de este forro. Parece que él vio más allá de esta cruz. Parece que él vio más allá de lo terrenal. Él vio a un Jesús, como en Hebreos 11. Vio a un Jesús con fe, o sea, más allá. Vio a un Jesús en su reino. Vio a un Jesús celestial. Vio a un Jesús ciertamente Rey de reyes y Señor de señores, pero no de acá, sino de allá. Por eso acude y se arrepiente en el versículo 42 y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, ahí lo vio como ¿qué? Como rey. Le suplicó, Señor, yo no puedo hacer nada, yo no tengo nada, mire mi condición, no tengo nada, acuérdate de mí, Señor. Lo reconoció como rey. Él lo reconoció como rey cuando le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabe? Natanael también fue otro que lo reconoció como rey en el Nuevo Testamento. Si tú ves el Nuevo Testamento, solamente en el Nuevo Testamento se le reconoce a él como rey por parte de las personas. Ya Apocalipsis es otro tema y las cartas paulinas es otro tema. Pero si tú ves, solo se le reconoce a él como rey. Las personas que lo reconocieron como rey, estoy hablando, no el título que les dieron algunos como rey, porque no lo vieron, pero estos lo vieron y lo reconocieron como rey. En Juan capítulo 1 versículo 49, mire que Natanael lo reconoce también como rey. Juan 1:49, dice la palabra, escucha, Juan 1:49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael y el malhechor, solo ellos dos lo reconocieron como rey. Así que mi amado hermano, todos le dijeron también rey, pero se burlaban de él. Los que se burlaron le decían rey. Y él está en la cruz, el ladrón está en la cruz. Pero sabe, él sabía que al lado estaba su rey. Lo veía con ojos de fe. No lo veía como un pobre maldito, crucificado, abandonado, rechazado, sangriento. ¡No! Lo veía como el Rey de reyes y Señor de señores. Lo veía con ojos de fe, hermano. Con ojos de Hebreos 11, hermano. Con la convicción de lo que se espera, hermano. La convicción, él sabía lo que le esperaba. Con la certeza de que él volvería. Con la total confianza, la total dependencia en él. ¿Con qué actitud ahora va para nosotros la aplicación para ir terminando? ¿Con qué actitud nos acercamos a Jesús? ¿Con fe de un rey que ha de volver? ¿Con fe de uno del cual yo necesito misericordia? ¿O lo ves como uno que tú necesitas que te responda a lo que tú pides? ¿Lo ves como uno que tú necesitas que te responda a lo que tú pides? Mire la respuesta de este rey, hermano. En medio de su peor agonía, le iba a responder, mi amado Señor. Le iba a responder. ¿Y sabe cómo le iba a responder? Yo creo que el ladrón tenía la certeza de que le iba a responder como de él esperaba. Porque él sabía, si tenía la convicción de que lo había llamado rey, él sabía que su rey no lo iba a decepcionar. Y mire la respuesta que le da, que creo que es... Bueno, yo soy respetuoso de todos mis autores, hombres a los que quiero, respeto, quiero mucho. Pero creo que esta es una de las respuestas más sublimes, esperanzadoras para nosotros. Le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. El desierto, mire, es seguro, es absoluto, se lo aseguro, seguramente seguro. ¿Cuándo? Hoy estarás. No vas a estar tú solo, vas a estar conmigo. ¿Se imagina usted el impacto del ladrón en su alma? Seguro que abrazó esas palabras, seguro que guardó, atesoró esas palabras en su corazón y en su mente. Estas palabras que él atesoró, seguro, de cierto te digo, que no estás solo, de cierto te digo que si crees en mí estarás conmigo, pero no será un tiempo en esta tierra, hermano.
Todos vamos a morir de algo, todos vamos a perecer de algo. Bueno, ¿y qué si este forro se deshace? ¿Y qué si este cuerpo se deshace? ¿Se perdió todo? No, la respuesta es no. Tenemos la respuesta más esperanzadora del Nuevo Testamento. La respuesta más esperanzadora es que estaremos con Él para siempre, por la eternidad. Esas palabras son para ti y para mí. Y eso que me enseña, varias cosas me enseña, hermano. Primero, que nunca es demasiado tarde para hincarnos y para ir a donde nuestro Rey de gloria. No importa cuánto o cómo hayas fallado, pecado, cuán condenado te sientas o culpable, no importa cuánto has ofendido a Dios ni lo que estés pagando, nunca será tarde para decirle al Señor: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Nunca será tarde. Hermano, perdonen mi emoción. Procuré no tomar café para enseñar acá hoy, pero me acuerdo de mi vida. Y voy a decirles algo, un testimonio no salva a nadie. No, hermanos, por eso en la iglesia aquí testimonios no, hermano. Si hemos de ver, que veamos vidas restauradas, matrimonios restaurados, que veamos que glorifican verdaderamente a Dios, pero testimonios de labios no. Te voy a decir por qué, hermanos. Porque por lo general el testimonio de labios, por lo general, siempre hace que el que está dando el testimonio se enaltezca él mismo. Él mismo. Y por ahí, si tuvo el milagrero de turno, el milagrero se enaltece él mismo. Por eso testimonios no. Porque aquí lo que tenemos que enaltecer es el nombre de Jesucristo. Es el nombre de Cristo. Por eso un testimonio, un milagro no cambia a nadie. Ustedes lo vieron. No cambia a nadie. ¿Y por qué les digo que no cambia a nadie? Porque había uno que injuriaba al Señor. Seguramente se vio los milagros, pero ¿sabe por qué no cambia a nadie? Porque incluso, escuche, dice, el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros les hizo milagros. Mire, aquí está. Sin embargo, estaban duros de corazón. Eran duros de corazón. No importa hoy lo que estés pasando, no importa hoy por lo que estés viviendo, no importa lo que estés padeciendo, no importa, hermano, ve delante de Él y dile: Señor, sé propicio a mí. Pero vuélvete a Cristo, hermano, como aquel publicano, como este malhechor. Mire, ¿sabes por qué inicialmente la parábola, hermanos? Por una sola razón, voy a estallar. Por una sola razón la parábola. Porque si Cristo prometió que creyendo en Él, solo en Él íbamos a ser justificados, Él tenía que revelarse como la justificación. ¿Y cómo lo iba a hacer? En la cruz. ¿Y sabe cómo? Todo por pura gracia. Yo no tuve que poner nada, y si algo tuve que haber puesto yo fue solo pecado, solo putrefacción, porque la gracia y lo santo es Él. Si hoy tenemos matrimonio es por Él. Si hoy hay vidas, por Él. Siempre habrá respuesta porque Él es compasivo. No pierdas, hermano o hermana, ustedes que me ven, no pierdan en este tiempo el ánimo. No se desesperen, aprendan a esperar y a hincarse, a ir delante de Él y decirle: Señor, sé propicio hoy a mí, Señor, como este malhechor. Señor, por favor, voltéame a mirar, Señor. Yo quiero mirarte solo a ti, Señor. Yo sé, Señor, que tú eres la gracia, Señor. Yo sé, Señor, que a nadie más tengo a dónde acudir, porque ¿dónde tengo que pedir? Dijo este malhechor. No tengo nada, estoy desnudo en una cruz, no tengo nada. Así estamos tú y yo, hermano. Al único que tenemos y lo que tenemos para ir es a Él. Y orarle a nuestro Rey de Gloria para que esto también sea para nuestros hijos, para nuestro cónyuge, para los familiares, hermano. Que no tengan en poco, hermano. Hoy se tiene tan en poco, hermano. El Salmo 69, versículo 16. Dice la palabra del Señor, hermano, con respecto a las respuestas de nuestro Rey de Gloria. Mire lo que dice el Salmo 69 en el versículo 16. Dice la palabra, escucha: respóndeme, Jehová,
porque benigna es tu misericordia. ¿Y sabe qué le dice? Mírame, mírame, Señor, conforme a la multitud de tus piedades. Él podía acudir confiadamente, porque él sabía que su Señor lo iba a mirar. Él sabía, hermano, que su Señor lo iba a mirar. En este momento de necesidad, no sé cuál es, hermano. Yo espero que no sea estomacal, hermano. Yo espero que si tu necesidad es la de un pobre, ¿cuál pobre? Pobre de espíritu. Que tú te presentes al Señor, yo estoy pobre, la verdad no tengo, pero no tengo a dónde más acudir. Porque mi matrimonio está así, mis hijos están así, mi vida está así. En Romanos, en el capítulo 9, en el versículo 15, creo que no voy a poder terminar. En el versículo 15 al 16, dice la palabra del Señor con respecto a Pablo. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermano, ¿qué le vas a juzgar y a señalar tú el día que te encuentres con ese ladrón en la eternidad? ¿Qué le vas a ir a decir a Jesús? ¿Cómo así entró de raspando? Y yo que sí hice obras, y yo que fui pomposo, y yo que, ¿cómo se llama? Yo que fui ceremonioso, y yo que fui... Hermano, no vas a poder reclamarle nada, porque Él es el Rey de gloria. Él es el de toda gracia. Y no es por obras de justicia, hermanos. El Rey Jesús quiere obsequiarte, quiere concederte, quiere regalarte, quiere darte. ¿Sabe? Igual como el ladrón. Él quiere darme a mí igual como el ladrón. Sin merecerlo me quiere dar. Sin darme nada, sin yo merecer nada, sin yo tener nada que ofrecer. Él me quiere dar como te quiere dar a ti. Igual es el Rey Jesús, porque Él todo lo hace por gracia. Porque todo es gratuito en Él cuando se trata de salvación. Cuando se trata de sus hijos, hermanos. Romanos capítulo 3, versículo 23. Si tengo que apagar ahora, apago, porque voy a estallar. Ese es, hermano, yo creí que esto ya me lo sabía de memoria y que ya era un profesional predicando. Dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ese es Jesús, hermano. Muchos de nosotros por mucho tiempo hemos visto y hemos escuchado qué significa gracia, pero lo hemos visto de una forma superficial, como muy superflua, como muy por encima. Y uno le pregunta a un cristiano, oye, ¿qué es gracia? Algunos ni saben responder, no tienen ni idea qué es gracia. Pero otros, en el mejor de los casos, dicen, gracia es favor inmerecido de Dios. Es un regalo inmerecido. No, hermano. No, hermano, esto es más profundo, esto es más sublime, esto es más alto, esto es incomprensible. Esto solamente, hermano, cabe en la mente y en el corazón de Dios. ¿Sabes? Si nosotros de verdad le diéramos el sentido a lo que es gracia, estaríamos hincados todos los días, en todo tiempo. Y estaríamos clamando por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestra esposa, por nuestro esposo. Estaríamos hincados, Señor, tu gracia, la misma, Señor. ¿Sabe? Nicolás Copérnico, un astrofísico matemático de hace un par de siglos, dijo, Señor, por favor, no quiero la gracia. Que no quiero la gracia que tal vez tuviste para con Pablo, con Pedro, con David, con Elías, con Ezequías. No, esa gracia no te pido, Señor.
Solo te pido una gracia para poder reposar y estar en paz. Solo te pido, Señor, la misma gracia que tuviste con aquel ladrón en la cruz. Esa gracia es la que yo quiero. Esa gracia nos lleva a perdonar, hermanos. Cuando alguien nos ha hecho daño, cuando alguien nos ha decepcionado, cuando incluso algunas ovejas se van de la iglesia o pasan tantas cosas, o cuando mi esposa me ofende o mi esposo la ofende, esa gracia es la que te tiene que llevar a perdonar. Esa gracia es la que te tiene que poner en el estado de aquel ladrón, que no tenemos nada. ¿Sabe? Nos quejamos tanto, hermano, en este tiempo, que porque estamos confinados, que porque hay no sé cuántos infectados, que son tan simples, de algo nos tenemos que morir. Y descuidamos que tenemos un tiempo precioso y valioso para hincarnos por nuestros hijos, por nuestra familia. Dios, voy a estallar. Hermanos, por el amor de Dios. Esa gracia superflua es una gracia, es la misma gracia, la gracia superflua, y digo superflua o superficial, es esa gracia que la lluvia cae para pecadores y no pecadores. Eso es gracia, la gracia cae por lluvia. La lluvia cae por gracia, perdón, el sol sale por gracia. ¿Sí? El sol y la lluvia sale para todos. Las personas también son sanas por pura gracia. Hay mujeres que ahorita están en adulterio, se llevaron el esposo de otra, tienen hijos y no se han enfermado, no ha pasado nada. Eso es gracia, pero es una gracia que llega hasta ahí. O el varón que salió de su casa, se unió con otra, y eso es gracia, pero la gracia que está ahí. ¿Me entiendes? La gracia que es de ahí, para justos e injustos. Respiramos por gracia, el publicano, el fariseo, el injuriador, el ladrón de la cruz, todos respiramos por pura, pero esa es una gracia, la gracia general, digámoslo así. Pero la gracia, la de nosotros los creyentes, es la gracia salvífica. ¿Y sabe qué es gracia salvífica? Es su favor constante y activo, por el cual confiere el más grande regalo y favor a aquellos que como yo merecían el más grande de los castigos. Eso es gracia salvífica. La otra gracia es general y es para todos. Que las hijas de aquella señora que es adúltera o fornicaria, o se robó el marido, o los hijos de aquel fulano y no están enfermos y no les dio cáncer. Eso es gracia, hermano, general, del Señor. Y que esperan que se arrepientan. Y es lo que tú tienes que hacer, hermano. No creas que porque no les ha ocurrido nada a tus hijos, a tus hijas, y van como al garete sus vidas, tú dices, la gracia del Señor es la gracia de todos. Pero tus hijos y tus hijas, mis hijos, nuestros familiares necesitan disfrutar de una gracia salvífica. De la gracia salvífica. Es su favor constante y activo, por el cual confiere el más grande regalo y favor a uno como yo, que merecía el más grande de los castigos. Eso es gracia salvífica. No rebajes la gracia, hermano, o te perderás de experimentar todo su poder. Ve esta noche y dile, Señor, gracias por tu gracia constante y activa. Gracias, Señor, porque tú me das un regalo y todo esto es gratuito. Y esto porque yo merecía el más grande de los castigos. Sin embargo, Cristo por mí. No rebajes la gracia, hermano, te perderás de experimentar todo su poder y te creerás, hermana, condenada, sin salida, como si no merecieras el favor. Lo mereces. No lo mereces, es Él. Tú no mereces ni yo merezco nada, simplemente lo hace. Solamente es que te hinques y le puedas decir, hoy, Señor, sé propicio a mí que soy pecador, te he ofendido porque he puesto por encima ceremonias, ritos, rituales, he puesto por encima a mi mamá, mi papá, mis hijos, he puesto por encima el dinero, he puesto por encima, Señor, perdóname, sé propicio a mí que soy pecador. Y yo sé que todo esto es por un favor. Yo sé que esto es gratuito, yo sé que esto es inmerecido. Por favor, sé propicio a mí, Señor.
Sé propicio a mí, Señor, que te ofendí, que te mantuve insultando a causa de mi pecado, que te latigué con mi desprecio, que mi orgullo era como escupitajos a tu rostro, que mis obras eran como coronas de espinas. Sé propicio a mí, Señor. Mis rituales, mis ceremoniales, mis idas aparentes a la iglesia eran como los clavos. Sé propicio a mí. Y sabe quién es la gracia. Él, Cristo mismo se ofreció. Y Cristo mismo, escuche, se nos concede a nosotros, se nos ofrece a nosotros. Y Cristo mismo mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. Él hace que todo sea especial para un pecador como tú y como yo. Él hace que todo sea único para un pecador como tú y como yo. Y es lo que oro para mis hijos, y es lo que oro para mis familiares, y es lo que oro por las almas. Sé propicio a ellos, Señor, que ni uno más se pierda. Hermano, acude a la gracia, por favor. Tu fe en Cristo, pero no solo por conocer los hechos de Cristo, porque muchos llegan a la iglesia y yo conozco de las cosas del Señor, jactanciosos. Es más, yo hasta conozco costumbres, hábitos, hablo griego, hebreo, arameo, chino. No, ay, hermano, ¿y qué sacamos con eso si no vives la gracia? ¿Están de acuerdo con que sí, Jesús fue a la cruz, murió, resucitó, pero se quedaron ahí? No viven conforme a Jesús, no es quedarse ahí, es volverse a Él y vivir como Jesús, caminar en Jesús, poner toda nuestra confianza en Jesús. El ladrón no le dijo: Señor, acuérdate de mí, yo fui a la iglesia, yo hice ritos, yo hice ceremonias, yo di diezmos, yo di ofrendas, yo fui los domingos. No, él fue a la persona de Jesús porque él vio a Jesús, en él vio la gracia. Por eso le dijo: Señor, acuérdate de mí. Él confió en una persona viva. Él no esperó a que él expirara. Y el Jesús tuyo y el mío está vivo, no expiró. Así que ten relación, ten comunión, ten una vida constante con Él, tu oración constante, perseverante, para que nuestro testimonio verdaderamente sea un testimonio que refleje relación. ¿Dónde está la persona de Jesús? Y que la gente pueda decir: está en Él. ¿Y por qué en Él? Porque Él tiene relación. A mí me llamó la atención de un joven que pasó un tiempo en una iglesia. No voy a decir cuál para no tampoco. Y ese joven estuvo como por 3 o 4 meses en la iglesia. Y al final le realizaron una despedida después de pasar esos 3 o 4 meses en esa iglesia. Venía de otra iglesia. Y en la despedida le dijeron: oiga, no sé, ponle Lucas. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de haber estado en nuestra iglesia? Le preguntó el pastor, muy humilde y sencillo, al que muchos criticaron alrededor, porque ya les voy a decir por qué, y la respuesta la va a dar el muchacho. Era muy criticado este hombre y era muy criticada la iglesia. Y le preguntaron: Lucas, ¿y qué fue lo que más te llamó? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención en la iglesia? Lucas respondió: lo que más me llamó la atención de esta iglesia es que ese pastor, cada miembro de la iglesia, todas las personas de la iglesia, en todo momento hablan de Jesús, viven de Jesús, sueñan con Jesús, trabajan para Jesús, muestran a Jesús. Y el centro de sus matrimonios es Jesús. Adoran a Jesús, alaban a Jesús y viven para Jesús. Y lo que más me llama la atención aquí es que solamente hay una palabra en esta iglesia. ¿Cuál, Lucas? Jesús.
Ese pastor era muy criticado en toda la zona, en toda la área, porque él solo predicaba a Jesús. Sus actividades, sus exigencias, cada una de las cosas que hacía eran para Jesús. Solo se proclamaba Jesús. Y este hombre decía, en mi iglesia se pronuncia Jesús, pero solamente cuando vamos a hacer evangelismo y después de que traemos la gente ya no les decimos Jesús, sino que después de que traemos la gente les mostramos las ceremonias, las actividades. Inicialmente los evangelizamos diciendo que es Jesús, pero después los traemos y les mostramos esas actividades, ceremonias y otro tipo de cosas, pero no volvemos a presentar ni a hablar de la persona de Jesús. Eso sí, los testimonios no faltan, pero la persona de Jesús no está. Eso sí, algunos pastores dicen hacer milagros y tantas cosas, pero la persona de Jesús no está. Es imposible después de estar con ustedes, dijo Lucas, irme de acá y no hablar de la maravillosa persona de Jesús y de vivir en la gracia que es Jesús. Hermano, eso me impactó muchísimo. Y yo le oro al Señor, la verdad, y le pido y que me ayude y que nos ayude a vivir así. Que cuando nos acostemos sea Jesús, cuando nos levantemos Jesús, cuando comamos Jesús, cuando respiremos Jesús, cuando lloremos Jesús, cuando nos riamos Jesús, que el Señor nos ayude para que en todo sea lo refulgente de algo llamado gracia. ¿Quién? Jesús. Porque hermano, el destino de aquellos cuya confianza es Jesús es vida eterna con Él, como se la prometió a este hombre. Que todo esto nos llene de esperanza, hermanos. Porque les digo algo, si esa es nuestra esperanza, entonces cuando nos toque el momento de partir, de morir, que ojalá lo anhelemos, y no porque no podemos soportar ni al cuñado, ni a la cuñada, ni a la suegra, ni a su papá, ni a su mamá, no, que anhelemos partir de acá y no porque no queremos coronavirus, no queremos sufrir, no, que anhelemos partir de acá solo por una razón, porque la persona con la que soñé, con la que hablé, la persona con la que comí, la persona cuando me acosté, la persona cuando caminé, la persona cuando oré, la persona cuando estudié, la persona cuando enseñé, la persona Jesús, la voy a ver. Solo por eso anhela partir. Y solo por eso anhelo partir. Por eso que le podamos decir en esta noche, tarde, noche ya, Señor, sé propicio a nosotros. Y a ustedes y a cada uno, hermano, no se crean las mentiras que a veces llegan a su mente, que tal vez están lejos de Él, o que están lejos de su perdón, o que están lejos de su gracia, por tanto pecado, por tanta desobediencia, por tanta maldad o rebeldía. Hermano, no estás lejos de su gracia, solo dile, Señor, hoy sé propicio a mí que soy pecador. Díselo hoy, deja que Él te arrope. Pero déjate alcanzar. Dile, Señor, sé propicio a mi matrimonio, a mi familia hoy, Señor. Díselo hoy. Dile, Señor, sé propicio a mí. Y a la verdad, Él no se va a hacer esperar y te dirá, de cierto te digo que hoy. No importa cuánto lo ofendiste. No importa cuánto seguramente lanzaste escupitazos. Los escupitazos son tus obras. Creíste que era por tus obras. Pues no es tarde, hermanos. Él es propicio. Solo es decir, Señor, ve, sálvame, ayúdame. Y si tú ya lo conoces, para los que están en la iglesia y los que nos ven, si ya lo conoces, voy a decirte algo, hermano, no eres mejor que el ladrón, ni yo soy mejor que el ladrón. Bien haríamos, hermano, en ir y ofrecernos igual. Y decirle, Señor, sé propicio. Y decirle como el ladrón, acuérdate de mí. Tal vez hoy hay desánimo, hoy estás cansado por cosas que vives, ves, sabes, o te han ofendido, has ofendido a Dios también en tu vida. No creas que es tarde para decirle, sé propicio a mí, que soy pecador. No creas que es tarde para decirle, Señor, acuérdate de mí. Padre, te damos gracias y te bendecimos, porque eres nuestro Dios bueno,
fiel, santo y justo. Sé propicio a mí hoy, Señor, que soy pecador. Padre, acuérdate de mí. Acuérdate de mis hijos, acuérdate de mi esposa. Sé propicio a mi matrimonio hoy. Sé propicio a mi casa hoy. Y si tú tienes hijos en alguna situación en particular, están en adulterio, en fornicación, inmoralidad, no sé, tantas cosas, dile hoy, Señor, sé propicio a mí hoy, Señor, y escucha mi ruego. Dile, Señor, acuérdate de mí. Dile, Señor, acuérdate y sé propicio. Hoy te oro por mis hijos. No sé, hazle la petición, hermano, y que no sea una petición egocéntrica, ególatra. Aún por la iglesia, por tus hermanos en Cristo. Señor, te damos gracias y te bendecimos porque eres nuestro Rey de gloria, bueno, fiel, santo y justo. Mis amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Les debo, si excusas, discúlpenme, por favor, la emocionalidad. Disculpen. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Que tengan el mejor fin de semana. Nos vemos el próximo domingo a las 9 de la mañana y a las 11 por el YouTube. No pasen por alto el comentar, por favor, las predicaciones por el YouTube. Y por favor, invite a las personas por el YouTube, por el Facebook. Díganle a esas personas que el Señor hoy es propicio. Compártanle a las personas que Él es de toda gracia, que está dispuesto ciertamente a llevar nuestros pecados. Mis amados, que el Señor les bendiga. En YouTube ustedes pueden ver las predicaciones del domingo. Ahí las pueden comentar y esta también. Inviten, entren al YouTube, inviten, por favor, ayúdennos con eso, inviten. Si una enseñanza como la de hoy, por un insuficiente como yo, infalible como yo, ha sido de bendición para sus vidas, por favor, inviten. Y a todos ustedes, que el Señor les bendiga.